Vamos a comenzar con esta primera parte, hablando de... En la clase pasada vimos cómo podíamos evaluar el corazón y grandes vasos, ¿no? Habíamos visto que podía ser con radiografía simple, ¿no? Que podía ser con ecocardio, pero también podía ser con tomografía y resonancia magnética, ¿no? ¿En qué contexto usamos estos dos métodos, no? Les había dicho, ¿sabes? Que básicamente tomografía y resonancia magnética me permiten a mí estudiar la morfología, ¿no? Pero también, aparte de la morfología, la funcionalidad, ¿ya? Entonces, con la cardiotomografía, ¿yo qué puedo valorar? Puedo valorar la anatomía cardíaca, las diferentes cavidades, ¿no? Puedo evaluar las arterias, ¿no? Las coronarias, que son importantes en la evaluación clínica. Y otros vasos torácicos también, ¿no? Puedo detectar o diagnosticar la enfermedad de la arteria coronaria, ¿no? El score de calcio, ¿no? Y esto de aquí es relevante porque, como les dije en la clase anterior, la resonancia magnética no es un método de estudio para evaluar calcificación, cosa que tomografía sí lo es, ¿no? Y en ese sentido, la evaluación del score de calcio es idealmente hecho con tomografía, no con resonancia, ¿ya? Con la tomografía también puede evaluar la permeabilidad de los injertos posquirúrgicos o estén coronarios implantados, ¿no? Esto es importante en el contexto clínico de pacientes que han sido sometidos a procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, ¿no? Entonces, el control de estos pacientes nosotros lo hacemos con tomografía, ¿ok? También podríamos evaluar la volumetría, ¿no? Y la función cardíaca, ¿no? Es decir, la fracción de eyección, ¿no? Ver el tamaño de cavidades, el volumen de las cavidades, ¿no? En el contexto de, por ejemplo, de cardiopatías, miocardiopatías dilatadas hipertróficas, podemos evaluar, ¿no? El tamaño de estas cavidades, ¿no? El grosor del músculo cardíaco, ¿no? Y también podríamos evaluar otras partes como el pericardio, ¿no? Es decir, tomografía, la morfología del corazón, ¿no? Es decir, todas las estructuras de este, ¿no? Sea músculo, ¿no? Sea vasos, ¿no? Sea su pericardio, ¿no? Pero básicamente la cardiotración lo usamos para estas patologías, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Para evaluar la anatomía cardíaca coronaria, miren aquí una serie de imágenes, ¿no? Del corazón y grandes vasos, ¿no? Donde vemos en un buen detalle anatómico las diferentes estructuras, ¿no? Ventrículos, ¿no? Tanto izquierdo como derecho, ¿no? Las aurículas, con los vasos, ¿no? Aquí, ¿no? La calidad de las imágenes que se obtienen mediante tomografía son con una calidad muy adecuada, con una alta resolución de caracterización de las estructuras, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros bastante para poder identificar anomalías, ¿no? Anomalías cardíacas o coronarias, ¿no? Por ejemplo, son estudios en los cuales estoy viendo, ¿no? Las coronarias, ¿no? Entonces, en tomografía, la tomografía es un método no invasivo que me permite a mí hacer una evaluación bastante óptima de lo que es, ¿no? Grandes vasos, por ejemplo. En una coronaria, yo podría evaluar los vasos coronarios en el contexto de un paciente que tenga clínica de angina estable o inestable, no o con sospecha de una estenosis coronaria, ¿no? Entonces, es un método bastante útil, ¿no? Bastante útil que posteriormente va a ser confirmado por los métodos invasivos, en este caso un cateterismo cardíaco, ¿no? Pero al ser un método no invasivo es bastante útil porque además de ver la estenosis me va a permitir ver la parte externa, ¿no? Es decir, las calcificaciones, ¿no? O, por ejemplo, no una estructura que esté comprimiendo, por ejemplo, que sea externa a esto, ¿no? Vemos aquí, miren, la aorta, las coronarias, la derecha, la izquierda, ¿no? ¿No? En los diferentes tipos de reconstrucciones que nosotros hacemos, ¿no? Tenemos unas reconstrucciones en 3D también, ¿no? Que podemos hacer para tener una buena caracterización de los vasos, ¿no? Es una reconstrucción llamada, ¿no? Multiplanar y esta es una reconstrucción en 3D o volumen rendering, ¿no? Bastante útil para la visualización y caracterización de las coronarias, en este caso, por ejemplo, ¿no? La descendente anterior, ¿no? Y se ve bastante bien y bastante detallado, ¿no? En este caso, la coronaria con la descendente, ¿no? Con la circunflejo.
¿no? Otra imagen en la cual yo puedo ver en su totalidad la arteria ascendente anterior izquierda, ¿no? Miren, desde su origen hasta, hasta la parte más distal, ¿no? Para esto yo requiero ciertas técnicas de construcción curva, ¿no? Recuerden ustedes que la arteria no es rectilínea, ¿no? Entonces yo, al hacer curva, yo requiero reconstrucciones, ¿no? Entonces, si tomografía tiene una gran cantidad de parámetros que me permiten a mí evaluar de forma adecuada, ¿no? El vaso en todo su trayecto, ¿no? Y ver, por ejemplo, si es que hubiese una estenosis, ¿no? Alguna malformación congénita como implicación, ¿no? O atresia quizás, ¿no? O localización ectópica o aberrante de las arterias, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante útil. Entonces, la tomografía es muy útil en lo que es coronarias, ¿no? Para evaluar todo eso, ¿no? Me da un gran detalle anatómico, me da bastante información de lo que es los grandes vasos, ¿no? Del corazón, ¿no? Me da mucha utilidad también de lo que es el corazón en sí, ¿no? Los músculos, ¿no? Los músculos papilares, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Ven aquí veo bastante bien las ramas sectores, miren la calidad de imagen que se obtienen, ¿no? Con la tomografía, ¿no? Obviamente esas son tomografías, ¿no? Con cortes de 64, ¿no? Para más quizás, ¿no? Pero tienen un buen detalle anatómico, ¿no? Recuerdan cuando veíamos la parte de tomografía, decíamos que para este tipo de estudios de alta calidad yo necesito tomógrafos con gran cantidad de cortes, ¿no? Uno de 2 no me va a servir, uno de 8 tampoco. Tiene que ser de 64 a más, ¿no? Para tener un detalle anatómico muy bueno, pues, como estos, ¿no? Que se obtiene bastante bien, viendo aquí las ramas sectales, ¿no? Entonces, para ver toda la anatomía del corazón, tomografía es bastante bueno. En el caso de pacientes sometidos a procedimientos también, ¿no? Para evaluar la probabilidad de injertos de la arteria coronaria o estén coronarios, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Miren, estas imágenes, ¿no? De reconstrucción multiplanar perdón, de volumen relativo 3D, ¿no? Se ven ahí, ¿no? El stent en este caso, ¿no? Stent permite a mí detectar complicaciones quizás que se puedan dar, ¿no? Como la estenosis, ¿no? O el desplazamiento, movimiento o recolocación de este tipo de materiales que se han implantado, ¿no? Y hacer una detección temprana o detectar las complicaciones, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes son seguidos con tomografía, ¿no? Otra utilidad que estudia y bastante bien, que solamente lo vamos a hacer con tomografía, es detectar, ¿no? O detectar o diagnosticar la enfermedad de la arteria coronaria. En este caso, el score de calcio, ¿no? El score de calcio, como lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Miren, me detecta a mí la cantidad de calcio, no solamente la cantidad, sino la localización, la distribución del calcio en las arterias coronarias, ¿no? Y este score básicamente es un score pronóstico, es un score pronóstico. El score de calcio básicamente es la cuantificación de calcio en las coronarias, ¿no? Entonces, si alguien les pregunta qué es el score de calcio, es cuantificar cuánta calcificación tienen las coronarias. ¿Ya? Solamente las coronarias, ¿ya? Una técnica no invasiva que da información, como les dije, sobre la presencia de este calcio, dónde se encuentra ubicada, cuál es su extensión de esta placa calcificada, ¿no? En las arterias coronarias, ¿no? Como bien dice ahí, la cantidad de calcio detectado en una exploración de tomografía cardíaca es una herramienta pronóstica útil, ¿ya? Es pronóstica. Y ese concepto quiero que se les quede. El score de calcio tiene utilidad pronóstica. No me va a decir a mí, este paciente tiene que tratarse, ¿no? Sino me habla de probabilidades, ¿ya? Me habla de probabilidades en función de un score determinado que se va a dar. Y es bastante sencillo calcular este score de calcio, ¿no? Se hace como bastante sencillez. Utilizamos, miren, es bastante sencillo. Yo tengo una tomografía, ¿no? Sin contraste, ¿no? Esta es la otra, la raíz, y aquí sale la coronaria izquierda, pero aquí sale la derecha. Entonces yo tengo que ver, ¿no? Cuantifico cuánto de calcio hay, ¿ya? Bastante sencillo, miren, con este score,
Yo con este código hago, miren, calculo el área de la lesión. Esto aquí se hace bastante sencillo con el tomógrafo. Es como dibujar encima esto para calcular el área. Y lo multiplicamos por un factor, ¿ya? El factor se da en función de esto. Si ustedes recuerdan cuando se ha visto tomografía, que las imágenes en tomografía se caracterizan por las unidades Hansfield, ¿no? Las unidades Hansfield me dicen a mí si un tejido cuánta densidad tiene, ¿no? Por ejemplo, el músculo tiene una densidad, el hígado tiene una densidad, el hueso tiene una densidad. Entonces, en este contexto, ¿ya? Yo voy a medir las unidades Hansfield de este calcio. Este calcio es obviamente denso, ¿no? Entonces, este calcio puede medir, si mide 130 a 195, yo le doy un factor de 1, ¿no? Si mide 200 a 299, un factor de 2. Si mide 300 a 399, un factor de 3. Y más de 400, un factor de 4. Esta área, como les dije, es bastante sencillo de calcular. Este paciente solamente tenía en dos zonas. En la coronaria izquierda hacia su origen y en el origen de la coronaria derecha. Entonces, esta área se calcula muy sencillo, ¿ya? Muy sencillo en el equipo. Esta área salió 15, ¿ya? Bastante fácil. Ahora lo tengo que multiplicar por el factor, ¿no? El factor está dado en función de las unidades Hansfield. Bien. Yo lo medí y medía 450. Si este calcio mide 450, le corresponde un factor de 4, ¿no? Entonces, multiplico bastante sencillo, ¿no? Que es el área de 15 milímetros cuadrados, y el factor es 4, ¿no? Entonces, 15 por 4 me sale 60. Entonces, el score de esta coronaria izquierda es 60, ¿ya? Pero también tengo calcificación en la coronaria derecha, ¿ya? Muy similar, el área me sale 8, ¿no? Las unidades Hansfield de esta calcificación me salen 290, entonces está aquí, pues el factor va a ser 2. Pues este 8 lo voy a multiplicar por 2, me sale 16. Entonces, si se dan cuenta, mi score de calcio final va a ser 76. ¿Y qué quiere decir ese número de 76 en esta paciente mujer de 43 años? ¿Qué quiere decir eso? Veamos. Score de calcio va aquí, ¿no? Si uno encuentra nada de calcio, si no hay una placa identificable, obviamente el riesgo de arteriopatía. Miren, el riesgo de arteriopatía coronaria futura es muy bajo, inferior al 5%. ¿Ya? Si el score de calcio me sale entre 1 y 10, es decir, esto implica que hay una placa identificable mínima, ¿no? Entonces, el riesgo de arteriopatía coronaria que esta paciente o el paciente sufra de arteriopatía coronaria en el tiempo es muy improbable, ¿no? Menor del 10%. Si esta paciente tiene de 11 a 100, ¿no? De score de calcio, recuerden, este paciente nos salió 16 más 60, 76, está en este grupo, ¿no? Está en este grupo, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que hay una placa cálcica definitiva, ¿no? Al menos una placa aterosclerótica leve. Entonces, la probabilidad de estenosis coronaria es ligera o mínima en este tipo de pacientes. Cuando el score me sale por encima de 100 a 400, ¿no? Al menos se ha encontrado una placa aterosclerótica moderada, ¿no? Y el riesgo de una arteriopatía coronaria en el paciente es de alta probabilidad, de arteriopatía coronaria ligera o posibilidad de estenosis importante. Pero en el caso que a mí me salga más de 400 de score de calcio, entonces hay una alta probabilidad de al menos una estenosis coronaria considerable. Entonces, si se dan cuenta, este score de calcio a mí me sirve de pronóstico, ¿ya? A mí me dice que este paciente en el futuro tiene esa probabilidad de sufrir, ¿no? Una estenosis coronaria, ¿no? En este caso hemos visto el porcentaje, si es muy bajo, improbable, leve, ¿no? Moderado, severo, ¿no? Entonces, para eso me sirve a mí este score de calcio. Para eso uno calcula el score de calcio. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo de calcular y la implicancia es básicamente el riesgo que tiene el paciente de sufrir una estenosis coronaria a futuro, ¿ya? Entonces, es básicamente me da un valor pronóstico este score de calcio, ¿no? Entonces, es bastante sencillo de calcular, como les digo, y es hecho con una tomografía coronaria, ¿no? Una tomografía de coronaria sin contraste, ¿ya? Entonces, ¿se han dado cuenta de las utilidades que le damos a la tomografía cardíaca? Entonces, son varias utilidades que hemos visto, ¿no?
Hemos visto que inicialmente puedo evaluar la anatomía cardíaca, las coronarias, ¿no? Hemos visto que puedo hacer el seguimiento de pacientes que han sido sometidos a procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, ¿no? Como la colocación de un stent, ¿no? Estamos viendo también que se puede evaluar la probabilidad del paciente de sufrir una estenosis coronaria en el tiempo, determinando el score de calcio, que solamente lo puedo hacer con la tomo, no con resonancia magnética. Recuerdo, la resonancia magnética no ve bien el calcio, eso es importante recordar. ¿Ya? También puedo yo determinar la función, ¿no? La fracción de eyección, ¿no? del corazón y tal, la funcionalidad, ¿no? También me permite eso la tomografía cardíaca. ¿Ok? La resonancia también va a ser utilizada en lo que es la evaluación del corazón y grandes vasos. Miren, permite evaluar la morfología cardíaca y de las coronarias, ¿no? En lo que sí quizás es superior resonancia magnética tomografía es en la caracterización de tejidos, ¿no? Es decir, resonancia magnética caracteriza mejor, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviese un tejido complejo, me lo va a caracterizar mejor. Por ejemplo, en el contexto de una tumoración, ¿no? Si yo tengo una tumoración, ¿no? Cardíaca, por ejemplo, ¿no? Intracavitaria o intraauricular, ¿no? Intraventricular. Si yo quiero caracterizar bien, ¿no? Y conocer el contenido de esa lesión, yo podría utilizar una resonancia magnética, ¿no? Y ver el contenido de esa lesión, ¿no? Quizás que esa lesión contenga grasa, ¿no? Contenga sangrado, contenga tejido fibroso, ¿no? Pues eso resonancia magnética lo caracteriza bastante bien, ¿no? La caracterización tisular, ¿no? También me permite evaluar la funcionalidad y medición de volumen flujo, ¿no? Eso también se puede hacer con tomografía, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer con resonancia magnética es medir la transfusión bacterial y en estrés, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen sospechas, ¿no? De eventos coronarios, ¿no? En este caso leves, ¿no? Entonces, uno quiere, por ejemplo, evaluar si este paciente en situaciones de estrés, cómo responde, ¿no? A la isquemia que se le va a someter, ¿no? Ya sea una isquemia física o con medicamentos, ¿no? Entonces, se usa en resonancia magnética, ¿no? Para ver el realce tardío y la viabilidad del tejido infartado también me permite ver, ¿no? Y en el uso de angioresonancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Y son imágenes de resonancia magnética, ¿no? Con coronales y axiales, donde me permite ver la morfología del corazón, los grandes vasos, ¿no? Y ver la caracterización de los tejidos, ¿no? El músculo, las cavidades, ¿no? El pericardio, la grasa, ¿no? Entonces, eso me permite evaluar bastante bien resonancia magnética. También me permite hacer una adecuada evaluación de la funcionalidad, ¿no? Y medición de volumen, ¿no? Medir cavidades, ¿no? La fracción de eyección, cuánto de volumen está eyectando, ¿no? Cuál es el volumen de una determinada cavidad, una sospecha de una dilatación, ¿no? Entonces, eso me permite hacer resonancia magnética. Tomografía también. Lo que les decía, ¿no? Para evaluar la perfusión basal y en estrés, en el caso de pacientes, ¿no? Con sospecha de eventos coronarios, ¿no? Discretos, quizás ocultos, ¿no? O subclínicos, ¿no? Ahí es bastante útil este tipo de procedimientos, ¿no? Prever el realce tardío y la viabilidad del tejido, el tejido que ha sido sometido a un evento isquémico, ¿no? Y ver si este tejido ya se necrosó, ya hubo fibrosis, ¿no? Y eso me permite resonancia magnética también, ¿no? En el contexto de infartos, ver la viabilidad, eso me permite bastante bien resonancia magnética, ¿ok? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, la resonancia magnética me permite evaluar con similares características las tomografías, ¿no? Con similares características, ¿no? En ese sentido usamos más tomografía. Está más disponible, tiene menos costo, ¿no? Pero básicamente está más disponible, ¿no? Y obviamente me permite evaluar a mí bastante bien las calcificaciones, ¿no? En ese sentido, la tomografía cardíaca se utiliza en mayor medida que la resonancia magnética, ¿no? Va a haber contextos en los cuales quizás la resonancia magnética se utilice más, por ejemplo, ¿no? En el uso para caracterizar tumores, quizás, ¿no? Ahí podría ser, es más útil la resonancia magnética que tomografía.
¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, ahora sí, seguimos con la evaluación de los grandes vasos, de las arterias. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se evalúan las arterias, ¿ya? ¿Cómo es que evaluamos nosotros las arterias? Las diferentes eh, arterias periféricas. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo evaluamos nosotros las imágenes vasculares, ¿no? Sobre todo las arterias periféricas, cómo hacemos su evaluación, ¿no? Tenemos diferentes métodos para evaluar las imágenes vasculares, ¿ya? En este caso le he dividido en dos tipos, ¿no? Una, ¿no? Por métodos invasivos, ¿no? En este caso por una angiografía por sustracción digital, o en su acrónimo el DSA, ¿no? Y métodos no invasivos como el angioten, la angioresonancia y el Doppler, que es básicamente ecografía, ¿no? Entonces vamos a ver estos métodos de estudio como que nos permiten evaluar, ¿no? De las arterias, venas, ¿no? Y el sistema vascular periférico, básicamente, ¿no? Vamos a comenzar con el método invasivo, ¿no? El método invasivo básicamente está dado por la angiografía por sustracción digital, ¿no? La angiografía es una técnica de fluoroscopía, ¿no? Que usamos a diario, ampliamente usada en radiología intervencionista para visualizar los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, la angiografía es fluoroscopía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Las estructuras radiopacas en este tipo de estudios, como los huesos, músculos, se eliminan, ¿no? Es decir, se arrestan, se sustraen, ¿no? De ahí viene el nombre de angiografía por sustracción digital, ¿no? Lo sustraemos digitalmente, ¿no? Entonces, lo único que nos va a quedar son los vasos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Eh, es un procedimiento invasivo, para ello, antes de eso, necesitamos un acceso percutáneo para inyectar contraste ayudado en grandes cantidades y a altas velocidades, ¿no? Lo primero que se hace es tomar una imagen radiográfica precontraste. Es una radiografía normal que ustedes han visto, ¿no? O sea, tiene todos los componentes, ¿no? Músculo, huesos, ¿no? Es decir, tejido blando, huesos, todo, ¿no? Lo primero que se hace es eso, ¿no? Se toma una imagen radiográfica antes de aplicar el contraste. Se administra el contraste en grandes cantidades y altas velocidades. Y como les he dicho, sustraemos el fondo, ¿no? Es decir, sustraemos los huesos, los tejidos blandos, ¿no? ¿Y qué me queda? Me quedan las estructuras vasculares llenas de contraste en su interior, ¿no? Entonces, al final lo que yo voy a ver van a ser estructuras vasculares con contraste, ¿no? De ahí viene el nombre de angiografía por sustracción digital. Sustraigo la base digitalmente, ¿ya? Entonces obtengo, ¿no? Entonces nosotros vemos nuestro equipo, vemos eso. Entonces vemos las diferentes arterias, ¿no? Las diferentes arterias, ¿no? Y el resto de tejidos no lo vemos, no lo sustraemos, ¿no? Entonces obtenemos imágenes como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de una angiografía de miembros inferiores, ¿no? Como ven, aquí está la aorta dividiéndose, ¿no? En las ilíacas primitivas, en las ilíacas externas e internas, como se ve aquí, ¿no? Las subdivisiones, ¿no? Entonces yo tengo una imagen, si se dan cuenta, solamente de los grandes vasos. Ya no veo huesos, ya no veo tejido blando, lo he sustraído digitalmente, ¿no? Lo puedo utilizar, por ejemplo, para evaluar las arterias de los miembros inferiores. El caso cerebral también, ¿no? Puedo hacer angiografías cerebrales, ¿no? Con el fin de evaluar, por ejemplo, aneurismas, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, ¿no? Para la terapéutica, básicamente. También puedo usar para ver sistemas, ¿no? Para ver las vísceras, en este caso una angiografía renal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una estenosis, aneurismas también, ¿no? El contexto también puede evaluar una angiografía mesentérica, ¿no? En el escenario o la situación clínica que se presente, ¿no? Como por ejemplo una angina mesentérica, ¿no? Una embolia, un infarto mesentérico. Entonces,
Estas son las imágenes que obtenemos, ¿ven? Son imágenes de angiografía por sustracción digital, ¿no? Como ven, son imágenes en las cuales vemos los diferentes vasos, ¿no? En función del segmento corporal que yo quiera evaluar. Por ejemplo, puedo evaluar cerebro, cómo se ven los riñones, estructura esplácnica como la intestinal, también puede ser los miembros inferiores, ¿no? También puede ser la estructura cardíaca, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un set de imágenes de angiografía por sustracción digital del corazón, ¿no? En el contexto de evaluación de una estenosis coronaria, como se ve aquí, ¿no? La estenosis, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esas son las imágenes de angiografía por sustracción digital, ¿no? Entonces, ¿qué es la angiografía por sustracción digital? Es una técnica de estudio fluoroscópica en el cual yo sustraigo digitalmente el fondo, es decir, los huesos, el tejido blando, y me quedo con las imágenes vasculares, ¿no? Llenas de contraste. Esa es la angiografía por sustracción digital. Y básicamente lo usamos en el contexto de terapéutica, terapéutica. Para el diagnóstico en menor magnitud, pero sobre todo es terapéutico, ¿no? Es decir, cuando hay una estenosis, ¿no? Cuando hay un trombo, por ejemplo, quiere hacer una trombectomía, ¿no? U otro tipo de procedimientos, ¿ya? Entonces, como bien decía aquí, antes de realizar este procedimiento, yo necesito un acceso percutáneo. Es decir, yo necesito una vía por el cual inyectar contraste en grandes cantidades y altas velocidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Tenemos que hablar de la técnica de Seldinger, ¿ya? La técnica de Seldinger, cuando apareció ahí en el 53, 52, revolucionó todo esto, ¿no? Revolucionó, revolucionó cómo se hacían los procedimientos, ¿no? Antes de la técnica, que apareció la técnica de Seldinger, los procedimientos eran más cruentos, es decir, había más riesgo de complicaciones, ¿no? Técnica se pudo hacer procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? Y actualmente la técnica de Seldinger es la base, es el acceso vascular y endoluminal en radiología intervencionista, ¿no? O sea, la técnica de Seldinger a mí me permite un acceso percutáneo vascular, es decir, me permite acceder a un vaso, pero no solamente a un vaso, ¿no? Me permite acceder a otro órgano, a cualquier órgano, ¿no? O cualquier estructura endoluminal de una forma segura, mínimamente invasivo, ¿no? Se ha modificado esta técnica, pero la base es la que salió originalmente, ¿no? Entonces, esta técnica de Schellinger no en su tiempo, ¿no? Y como les digo, es la base de la radiología intervencionista, ¿no? Nos permite realizar procedimientos mínimamente invasivos. ¿Para qué usamos la técnica del Schellinger? Por ejemplo, usamos, ¿no? Como hemos visto hace un momento, en todas las angiografías con sustracción digital. En todas se utiliza técnica de Schellinger. Procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? Con menos riesgo de complicaciones, ¿ya? Para inserción de catéteres venosos centrales, para inserción de drenajes torácicos, por ejemplo, ¿no? Inserción de cables de marcapasos, desfibriladores automáticos implantables también se utiliza para eso, ¿no? Inserción de tubos de gastrostomía endoscópica percutánea también, ¿no? O sea, utilizan la técnica del Seldinger como base, ¿no? Si bien la técnica del Seldinger inicialmente fue usada para accesos vasculares, realmente su uso es mucho más amplio, ¿ya? En la práctica clínica diaria, la mayoría de los procedimientos de radiología intervencionista, terapéuticos o diagnósticos, emplean la técnica de Seldinger para el acceso vascular inicial, ¿no? Entonces, es una técnica que revolucionó, es uno de las, el acceso vascular, ¿no? Y endoluminal de estructuras. Es una de las técnicas más útiles, ¿no? De radiología intervencionista, ¿no? Como les digo, la que nos ha permitido realizar procedimientos mínimamente invasivos. ¿Qué utiliza la técnica del Seldinger? Básicamente utiliza tres elementos, ¿ya? Y esto es importante recordar. Utiliza agujas, utiliza guías y utiliza catéteres. Esos tres elementos fundamentales.
Agujas como esta, miren aquí, estas son las diferentes agujas que se utilizan. Aquí me sirven las agujas, ¿no? Las agujas son el instrumento que abren la puerta de entrada hacia la vena o arteria. Es decir, con la aguja yo voy a poder entrar a la arteria o la estructura que yo desee evaluar en este caso. Entonces, con las agujas yo voy a comenzar el procedimiento. ¿Ya? La guía, esta es la guía, miren aquí, esta es la guía. Como su nombre lo dice, son guías, ¿no? O sea, son finos alambres que facilitan qué cosa, la inserción, ¿no? El posicionamiento, ¿no? De colocación o intercambio de catéteres, ¿no? O sea, la guía a mí me permite insertar, ¿no? Guiar, colocar bien un catéter, ¿no? Entonces, con las agujas yo entro y con la guía ya me permite orientar. Esos son los catéteres, miren aquí. Diferentes catéteres, ¿no? Vasculares, de drenaje, ¿no? Para el acceso, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de catéteres, ¿no? Entonces, en la guía me permite a mí una adecuada colocación del catéter, ¿no? El catéter finalmente es el instrumento que se usa para rellenar de contrastes los vasos y cavidades, ¿no? Entonces yo al final pongo un catéter, ¿no? Y ese catéter lo voy a utilizar para aplicar el contraste, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, al final lo que queda es el catéter, ¿no? Esta es una mesa, ¿no? Eso es una mesa de trabajo, ¿no? A lo cual vemos todo lo que tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? La guía, ¿no? La aguja con su cánula, los catéteres, ¿no? Obviamente también tenemos jeringas, ¿no? Guantes, ¿no? Gasa, ¿no? Y los diferentes materiales que voy uso diario para nosotros, ¿no? Pero estos tres elementos básicos no pueden faltar, ¿no? Como les digo, la aguja, ¿no? La guía y los catéteres. Son los elementos básicos y fundamentales para la técnica de Seldinger, ¿ok? Su procedimiento es bastante sencillo y es el siguiente, miren, ¿no? Como le dije, primero es con la aguja, ¿no? Una aguja con su cánula, ¿no? Esta es la cánula aquí, ¿no? La cánula. Lo que se hace más o menos es ingresar 30 o 45 grados, ¿ya? De 30 a 45 grados, inserta la aguja, ¿no? Yo ingreso al vaso, como yo sé que estoy en el vaso, saco la cánula y, ¿no? Van a salir gotas de sangre, lo cual me dice que estoy en el vaso. Inmediatamente, ¿no? Ingreso la guía. Ingreso la guía, ¿ven? La guía metálica, fijo aquí con el dedo. Entonces ingresé la guía, la coloqué en el sitio que yo estaba deseando colocarla, ¿no? Fijo la guía y saco la aguja. ¿Ven? La aguja va a ser retirada, ¿ya? Entonces me quedo con la guía. Entonces el catéter va para la guía. Entonces aquí está la guía y el catéter pasa a través de la guía, ¿no? Pero cuando yo tengo el catéter ya colocado en el área de interés, lo que hago es sacar la aguja, la guía, perdón, ¿no? Saco la guía y me quedo con el catéter en el sitio de interés de realizar el procedimiento que yo en este caso busco hacer, ¿no? Si quiero hacer una tomografía y acá contraste, realizar un drenaje, ¿no? Aspirar, ¿no? Entonces, esa es la técnica del Seldinger, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es un ejemplo de la arteria femoral, de la piel, ¿no? Miren la aguja, ¿no? Más o menos esta es la angulación, ingreso, punzo, ¿no? Saco la cánula y sé que ahí está, estoy en el vaso porque sale un poco de sangre. Ingreso la guía metálica, ¿no? Voy ingresando la guía metálica, llego al sitio de interés, ¿no? Cuando estoy en el sitio ya que me interesa, saco la aguja. La aguja ya tiene sentido, en este caso, saco la aguja, me quedo con la guía simplemente, ¿ya? Me quedo con la guía, y en este caso ya tengo la guía y voy a insertar el catéter, ¿ya? Entonces, inserto el catéter por dentro de la guía, ¿no? O sea, el catéter va a entrar acá, ¿sí? ¿Ven? Va a entrar el catéter. Una vez colocado el catéter en el área que yo deseo, retiro la guía. Retiro la guía y el catéter va a quedar colocado en esa zona. ¿Ven? Entonces este catéter va a tener la utilidad para el drenaje percutáneo, ¿no? Para la arteriografía, ¿no? Entonces eso básicamente es
la técnica de Seldinger, ¿no? Miren aquí rápidamente ya. Esta es la aguja con la cánula, ¿no? Se saca la cánula, aquí está la guía, se mete, se introduce la guía, ¿no? Ahí está la guía metálica, ¿no? Saco la aguja y finalmente me queda el catéter, ¿no? Al final lo que queda es esto, ¿no? Es un catéter bien fijado, la zona, ¿no? Y este catéter va a cumplir su cometido, ¿no? Entonces al final yo obtuve mi acceso vascular, ¿ya? Entonces esa es la técnica. Antes de todo, de hacer la angiografía, entonces la técnica de Seldinger se utiliza para eso, para obtener mi acceso percutáneo, ¿no? Dependiendo del segmento que yo voy a utilizar, ¿no? Puede ser a través de la femoral, puede ser a través de otras arterias, pero sobre todo la femoral es la que se utiliza, ¿no? Entonces, la angiografía por sustracción digital, ¿no? Es una imagen vascular que puede ser diagnóstica, pero sobre todo terapéutica, ¿ya? No olviden. Cuando usamos angiografías es porque estamos en un procedimiento básicamente terapéutico, ¿no? Estándar para la evaluación de estenosis, de la oclusión, ¿no? Ver el flujo colateral, por ejemplo, en una enfermedad del periférica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pacientes diabéticos, ¿no? Que hacen estenosis de miembros inferiores, en ellos utilizamos este método para evaluar todo esto, ¿no? Para evaluar cuál es la estenosis, qué tan severo es, ¿no? Ver las colaterales, ¿no? Y hacer la planeación terapéutica, ¿no? La angioplastía arterial con balón también, ¿no? Este tipo de procedimientos se utilizan, ¿no? Por medio de la angiografía, ¿no? Colocación y reemplazo de stent, ¿no? Guía para el cateterismo, ¿no? Reparación de neurismas, ¿no? Trombectomías, ¿no? Todo esto podemos hacer terapia por sustracción digital, ¿no? Este ejemplo de aquí, esta es la arteria femoral superficial izquierda, estenosis. Y, y aquí, ¿no? Sobre todo esta, una estenosis significativa, ¿no? Entonces, en este caso lo que se ha hecho es una dilatación, la colocación de un stent, ¿no? Si ustedes comparan, la estenosis ya no se ve, ni hacia este nivel, ni aquí, ¿no? Entonces, ha habido una dilatación y el vaso ha vuelto a su calibre normal por medio de esta dilatación y esta colocación de este stent, ¿no? Entonces, este procedimiento, ¿no? Ha podido ser útil a través de la angiografía por sustracción digital, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Donde vemos, ¿no? Los vasos infrapopliteos, ¿no? Nivel anterior, ¿no? La posterior, peronea, ¿no? Ustedes ven este vaso de aquí, ¿no? No hay una buena vascularización, ¿no? Aquí sí, ¿no? Aquí ya ha sido permeabilizado, ¿no? Aquí está la arteria tibial anterior, ¿no? Con la arteria llegando bien a las estructuras digitales del pie, ¿no? En cambio aquí no se ve bastante bien, ¿no? Hay una zona de estenosis, ¿no? Probablemente por trombo, ¿no? Un trombo. Igual aquí, miren esta estructura vascular, ¿no? Aquí hay una zona no representada, ¿no? No adecuadamente representada, ¿no? Eh, en este caso, esto es crónico por un trombo, ¿no? Se hizo una trombectomía percutánea y se ha vuelto a permeabilizar este vaso, ¿ve? Entonces, ese tipo de procedimientos se utilizan para eso, ¿no? Este es, por ejemplo, en el caso de una estenosis coronaria, miren aquí, ¿no? Aquí se ve el catéter, ¿no? Introduciendo el stent, ¿no? Entonces se ha permeabilizado, ¿no? Se ha tratado esta zona de estenosis coronaria por medio de este procedimiento, ¿no? Si se dan cuenta, esta angiografía, ¿no? Por sustracción digital me permite a mí hacer procedimientos básicamente terapéuticos, si se han dado cuenta, ¿no? Los procedimientos son básicamente terapéuticos, ya en menor medida lo usamos como diagnóstico, ¿ya? Para diagnóstico usamos básicamente métodos no invasivos, ¿ya? Miren, por ejemplo, en este caso, estamos viendo, ¿no? Aquí un aneurisma de la arteria basilar, de la punta de la arteria basilar,
tiene dos, es bilobulado, ¿no? Para este lado y para este otro lado, ¿no? Entonces, en este caso se ponen códigos o espirales, ¿no? Para tratamiento, ¿no? Se comienza colocando una espiral hacia este lado, ¿no? Y luego se pone para el otro lado. Entonces estos procedimientos, ¿no? De radiología intervencionista, ¿no? De terapeuta, son, son factibles con la angiografía por sustracción digital, ¿no? Entonces ya saben qué es la angiografía por sustracción digital. Entonces, bastante queda claro, ¿no? Es un método de estudio fluoroscópico, ¿no? Donde se utiliza, donde se sustrae el fondo, ¿no? Es decir, el hueso, los tejidos blandos, y me quedo solamente con imágenes vasculares llenas de contraste, ¿no? Entonces, obtengo una buena visualización de esas estructuras vasculares y puedo hacer los procedimientos que yo requiero, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto casos, ¿no? De trombectomías, ¿no? Colocación de stent, ¿no? Colocación de coil o espirales, ¿no? El tratamiento de aneurismas, ¿no? Procedimientos, muchos procedimientos tenemos, se tiene en el cual se hace uso de angiografía por sustracción digital. Entonces, este método no invasivo es bastante útil como terapéutica. Se han podido dar cuenta, es como terapéutica bastante útil. Muy bien. Entonces, ahora seguimos con los métodos en vascular no invasivos, ¿ya? Y en este caso tenemos tres, ¿no? La angiotomografía, la angioresonancia y el Doppler, para evaluar dos grandes vasos. Para evaluar dos vasos periféricos, ¿no? En este caso nos interesa los vasos periféricos, ¿no? Estos tres métodos yo tengo para evaluar. La tomografía, por ejemplo, ¿no? Tanto tomografía como resonancia magnética requieren este tipo de representación, ¿no? El que es en 3D, el volumen rendering, me da una representación y una proyección de máxima intensidad. Esta proyección de máxima intensidad es la que me permite ver mejor los vasos, ¿ya? Por eso estos dos tipos de reconstrucciones, el volumen rendering o el 3D y el MIP, ¿no? Proyección de máxima intensidad, que son este tipo de imágenes. Si se dan cuenta, este tipo de imágenes solamente estoy viendo las estructuras vasculares, ¿no? El resto no lo veo, ¿no? Es una especie de sustracción, como veíamos en la geografía, ¿no? Por sustracción digital, ¿no? Lo único que estoy viendo, y veo bastante bien, son las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, estos dos tipos de reconstrucciones son obligatoriamente requeridas cuando yo estoy utilizando tomografía y resonancia magnética. Imágenes de angioten, todas son imágenes de angioten, ¿no? Donde hay una adecuada representación, en este caso, de la arteria aorta y las arterias periféricas de los miembros inferiores, ¿no? Que es lo que nos interesa básicamente hoy, ¿no? Vemos que tiene una adecuada representación, ¿no? Ese es el estudio, ¿no? En proyección de máxima intensidad o estudio MIP. Y estas son imágenes en 3D, ¿no? Se dan cuenta, obtengo una buena visualización, un buen detalle anatómico, una buena caracterización de las diferentes estructuras vasculares del miembro inferior, ¿no? Entonces, estos dos tipos de reconstrucciones, ¿no? El MIP y el 3D, me permiten a mí realizar una adecuada evaluación, ¿no? Y por ende hacer una detección minuciosa y un diagnóstico bastante asertivo de lo que es la presencia de estenosis, la presencia de malformaciones quizás, ¿no? O cualquier dolencia, ¿no? Que yo detecte con este tipo de estudio. Angiotem puede ser de cualquier segmento, y al igual que lo veíamos con la angiografía por sustracción digital, ¿no? Puede ser del corazón, de los grandes vasos, ¿no? Puede ser del tórax, del abdomen, ¿no? Del cerebro, ¿no? De la columna cervical, ¿no? Entonces, de las vísceras también es ampliamente utilizado, ¿no? Al igual que la angiografía por sustracción digital, el angiotem es ampliamente utilizado en cualquier elemento o víscera, ¿no? De nuestra economía, ¿no? Entonces, se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Tomografía. La angioresonancia también se utiliza, ¿no? Pero se utiliza en mayor medida en lo que es la parte del sistema nervioso central, ¿no? Cuando estemos en la parte de neuro, se van a dar cuenta, se van a ver más imágenes de lo que es sistema nervioso central, ¿no? Ahí se utiliza un poco más, ¿no? Lo utilizamos en menor medida para ver, ¿no? Otro tipo de sistemas, ¿no? Porque
En el otro tipo de sistemas, ¿no? Utilizamos más la angiotensión, ¿ya? ¿Y cuándo indicamos el uso del angiotensión o angioresonancia, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, la estenosis, ¿no? La presencia de estenosis en los diferentes vasos, la presencia de trombosis, ¿no? ¿No? Diagnosticar aneurismas, ¿no? Pseudoneurismas, la presencia de embolias, disecciones arteriales, ¿no? Una disección importante de la dirección de aorta, presencia de fisuras arteriovenosas y malformaciones vasculares de diferente índole, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay múltiples indicaciones de la angiotomografía y angioresonancia. ¿Ok? Entonces, es bastante útil estos procedimientos no invasivos en el contexto de estas indicaciones, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, ¿no? Diabéticos, neurópatas, sufren este tipo de afecciones con mucha frecuencia, ¿no? De estenosis, trombosis, ¿no? Pacientes hipertensos, ¿no? Tienen estas dolencias, ¿no? Tienen estos hallazgos, ¿no? Entonces, que se sospechan clínicamente y se piden este tipo de estudios con el fin de detectarlos, ¿no? Ventaja de la angiotomografía sobre la angiografía por sustracción digital, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la angiotem sobre la angiografía, ¿no? Una ventaja es que el costo es menor, ¿no? Definitivamente el costo es menor. Angiografía es un procedimiento, ¿no? En el cual se va a inyectar contraste, se va a introducir, se va a necesitar una vía, ¿no? Percutánea sí o sí, obligatoriamente, ¿no? Angiotem, ¿no? Menos costo. No es invasiva, eso es mínimamente invasivo. La angiotem es más rápida, ¿no? La angiotem es más rápida para la angiografía por sustracción digital. El paciente tiene que estar hospitalizado. La angiotem usa menos contraste, ¿no? Por ende, el riesgo de toxicidad renal es menor, ¿no? Presenta menor número de complicaciones, no requiere un acceso arterial, ¿no? Y está indicado en casos de malos accesos vasculares o ausencia de pulsos, ¿no? Ahí puede utilizarlo también, ¿no? La angiotem. Recuerden que para la angiografía por sustracción digital yo requiero un buen acceso percutáneo. ¿Cuáles son las ventajas del angiotem sobre la angioresonancia? La angiotem tiene menor costo comparado con la angioresonancia, es más disponible, ¿no? Prácticamente todos los hospitales tienen un tomógrafo, resonador, no todos, ¿ya? Tomografía, como ya les vuelvo a recalcar, visualiza las calcificaciones. La resonancia magnética no las visualiza. Recordad que la resonancia magnética está contraindicada cuando el paciente tiene marcapasos, ¿no? Desfibriladores, ¿no? Estrés arterial, hipótesis en articulaciones, ¿no? Entonces, ahí en ese contexto, de tomografía es bastante útil, ¿no? Y esto último que es algo relativo, que en Angiotem me da mejor resolución espacial, ¿no? Eh, Se ve quizás un poco mejor, ¿no? Esto es relativo porque las últimas resonancias, las últimas angioresonancias, ¿no? Me dan una buena imagen, ¿no? Básicamente estas tres primeras son las más importantes. Ventaja de la angioresonancia sobre la angiotem. Claro, esto también, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, ¿no? De la angioresonancia con respecto a la tomografía, ¿no? Primero que la resonancia no me da radiación, no da radiación al paciente, por eso esto está especialmente indicado para niños y quizás gestantes, ¿no? Embarazadas. Luego del primer trimestre, obviamente, ¿no? ¿Ya? Para una mejor caracterización, sí, en ese sentido tiene cierta ventaja, resonancia magnética. Me dan múltiples tipos de imágenes como las 3D, angio, cine, resonancia magnética, cine de contraste, ¿no? Cuantificación del flujo. Resonancia magnética usa gadolinio en lugar de contraste iodado, ¿no? Y esto, por ejemplo, gadolinio es mucho más inocuo, ¿no? O mucho menos tóxico que el contraste iodado, ¿no? Y esto debemos valorarlo mucho mejor en pacientes diabéticos y con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, básicamente, la resonancia magnética menos, no la radiación y el uso de gadolinio, ¿no? En lugar de contraste iodado, ¿no? Son dos contextos o dos indicaciones dos ventajas bastante claras y útiles
en la práctica clínica diaria. Bien, aquí tenemos dos imágenes, esta imagen en 3D y esta imagen en MIP, ¿no? Donde si ustedes ven, aquí está la otra, se buscan ilíacas, aquí está la ilíaca externa e interna, pero si ustedes comparan este sistema arterial inferior derecho con este izquierdo, van a ver que hay una estenosis de la arteria ilíaca externa y la femoral común, ¿no? Miren aquí, hay una ausencia de representación de este segmento, de este segmento, ¿no? Que también se ve en el estudio de MIP, ¿no? Miren, no se representa esta zona, ¿no? Hay una ausencia de representación de la arteria ilíaca externa y femoral común, ¿no? Si lo comparo con esta. Entonces, entonces, tomografía me permite a mí una adecuada detección de esto, ¿no? Esta estenosis, ¿no? Entonces, aquí también vemos, por ejemplo, aneurisma, ¿no? En este caso, un aneurisma de la arteria poplitea, ¿no? La arteria que está posterior a la rodilla, ¿no? La zona poplitea, ¿no? Un aneurisma, en este caso, bilateral, derecho-izquierdo, ¿no? Si ustedes ven este otro imagen tomográfica en 3D, si comparan esta zona con esta zona, vemos que aquí está la arteria femoral, ¿no? La poplitea, las ramas infrapopliteas, ¿no? Pero aquí en el lado derecho vemos que está la femoral, pero ya no vemos las divisiones infrapopliteas, es decir, la tibial anterior, la tibial posterior, la peronea, ya no las veo, ¿no? Ya no las veo, es debido a una enfermedad oclusiva, ¿no? Infrapoplitea derecha, ¿no? Entonces hay una ausencia de representación de los segmentos arteriales infrapopliteos, ya probablemente por una enfermedad, por una trombosis crónica, ¿no? Entonces, eso es un hallazgo que vemos con relativa frecuencia, ¿no? Y de esta manera nos permite hacer un adecuado diagnóstico de la tomografía. ¿Ok? Entonces, básicamente, como ven ustedes, tomografía o resonancia magnética son bastante útiles como métodos preinvasivos antes de la angiografía para detectar estenosis, para detectar trombos, aneurismas, pseudoaneurismas, ¿no? Fístulas, malformaciones vasculares, diferentes tipos de dolencias, ¿no? En pacientes condicionados a estas alteraciones. ¿Ok? Y el Doppler también tiene un papel importante en la evaluación no invasiva, en la evaluación no invasiva. Eh, el Doppler es bastante útil, ¿ya? En arterias y venas de miembro inferior, ¿ya? Vamos a recordar los modos que usamos, ¿no? El modo A ya no se utiliza, ¿ya? Entonces, ¿no? Hay un modo A, un modo B y un modo M. El modo M, básicamente lo utilizamos, ¿no? En la cardiografía fetal, ¿no? O sea, la práctica clínica es casi muy poco utilizado. El que utilizamos en la práctica clínica diaria es el modo M, ¿no? Alguna vez ustedes se han hecho una ecografía, ¿no? Lo que le han hecho una ecografía en modo M, ¿no? Es decir, una escala grises, ¿no? Una escala grises, que es lo que vemos, ¿no? Esto lo usamos a diario, ¿no? Pues la ecografía que usamos es una ecografía en modo B. La ecografía en modo B es la que utilizamos a diario. ¿Por qué les digo esto? O para contextualizarlos en el Doppler. Entonces, cuando usamos el Doppler, en la ecografía Doppler, hay tres tipos de Doppler, ¿no? El Doppler o duplex color, el Doppler power y el triplex espectral, ¿no? Existe cada una de estas. Esta imagen me representa a mí claramente el Doppler color. ¿Y qué es el Doppler color o el duplex color? Es la combinación del Doppler color más el modo B. El modo B que les he dicho hace un momento, que es- ¿y qué característica tiene el Doppler color? Es que a mí me permite determinar la dirección del flujo. Si ustedes se dan cuenta, hice unas en color azul, color naranja o rojo, ¿no? Entonces, esos diferentes colores me dan a mí la dirección, ¿ya? Determinan la dirección del flujo. Me dice si el flujo se está alejando, se está acercando con respecto al transductor, ¿no? Entonces, el Doppler color, ¿no? Entonces, me permite a mí determinar la dirección del flujo. Muy diferente al Doppler power o el angio power, que se llama.
¿Cuál es el fin del Doppler Power? ¿No? Y esto es importante. ¿Ya? El Doppler Power, bueno, lo que busca es, lo que a mí me dice es, me habla de la distribución espacial del flujo vascular. Al Doppler Power no le interesa la dirección, no le interesa. Lo que me dice es, ¿hay presencia o hay ausencia de flujo? Pues eso busca el Doppler Power, ¿no? Me dice a mí, ¿hay vascularidad? No hay. O sea, eso te responde, ¿no? Angiopower, ¿no? Y este Doppler Power o Angiopower lo utilizamos, por ejemplo, en el contexto clínico de la emergencia. Un ejemplo muy típico donde nosotros usamos esto es en la emergencia cuando, por ejemplo, viene un niño a la emergencia y se sospecha que hay una torsión testicular. Por ejemplo, viene el niño a la emergencia, dolor, ¿no? A nivel testicular, lo trae la mamá, realmente son niños pequeños, ¿no? Y que el niño le ha referido que tiene dolor, ¿no? Abdominal o en la zona testicular, ¿no? De manera abrupta, quizás jugando un momento u otro, empezó el dolor y no para, ¿no? Entonces, ¿por qué pedimos angiopower en ese sentido? ¿Por qué evaluamos el angiopower? Con el fin de detectar flujo, ¿no? Porque a nosotros nos interesa en este tipo de pacientes ver si hay flujo. Si hay flujo, pues este testículo puede ser que haya habido un testicular, pero el testículo aún no se ha necrosado. Entonces este paciente sube a sala de operaciones para ser operado, ¿no? Para resolver esta torsión testicular. Pero ¿qué pasa si yo coloco angiopower y no hay flujo? Si no hay flujo, pues significa que este paciente, este testículo ya se necrosó, entonces ya no es una emergencia, ya se necrosó, ya no se va a salvar ese testículo. Entonces, si se dan cuenta, el Doppler Power es muy sensible, ¿no? Me dice a mí, ¿hay flujo o no hay flujo? Entonces, en ese sentido, me determina a mí la presencia o ausencia de flujo. No le interesa dirección, es más sensible el color para detectar flujo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto utilizamos bastante el Doppler Power, ¿no? En ese tipo de emergencias. Cuando yo quiera detectar flujo, ¿no? Cuando yo esté en una emergencia y quiera ver, ¿hay flujo o no hay flujo? Pero yo uso el Power, Doppler Power. El Doppler color básicamente me da dirección, el Doppler Power me dice, ¿hay o no hay flujo? Finalmente, el Doppler espectral o triplex es una sumatoria de modo B, Doppler color, más el espectro. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí aparecen este tipo de imágenes. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Hay vasos con diferentes colores, en azul, ¿no? Rojito, pero aquí aparece el espectro. Aquí aparece este espectro. ¿Y cuál es la utilidad del Doppler espectral, no? La utilidad del Doppler espectral es que me permiten a mí evaluar los gráficos. Estos gráficos me dan a mí velocidades, ¿no? Velocidades, ¿no? Me determinan dirección y velocidades, ¿ya? Entonces a mí me dice si esta arteria, ¿no? Tiene una velocidad normal, sea muy alta, tiene una velocidad muy baja, probablemente su velocidad alta sea por una zona de estenosis, o que no haya velocidad por un trombo. Entonces, ese dato me da a mí, ¿no? Entonces, velocidades, ¿no? La velocimetría yo la calculo con el Doppler espectral. Entonces, resumiendo, chicos, resumiendo, a ver, el Doppler color me da este tipo de imágenes, rojo y azul, y básicamente el dato que me da es la dirección de flujo. ¿Hacia dónde se dirige el flujo? Eso, básicamente. El Doppler Power me dice, ¿no? ¿Hay o no hay flujo vascular? Eso responde el Doppler Power, ¿no? Y el Doppler espectral o triplex a mí me permite determinar velocidades, ¿ya? Velocidades. También dirección de flujo, pero sobre todo velocidades, ¿no? Con esas velocidades yo puedo ya deducir, ¿no? Que este vaso tiene una estenosis o hay una enfermedad oclusiva o aterosclerótica a este nivel. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se realiza la evaluación Doppler arterial de los miembros inferiores.
¿ya? ¿Cuándo se pide un Doppler arterial? ¿No? Para evaluar básicamente enfermedad arterial isquémica. Si yo sospecho enfermedad arterial isquémica, pido un Doppler arterial. Esta enfermedad arterial isquémica es muy común en pacientes de tipo 2, ¿no? En pacientes nefrópatas, pacientes hipertensos, ¿no? Pacientes con riesgo cardiovascular no tienen enfermedad arterial isquémica, ¿no? El Doppler también se solicita o se indica cuando yo sospecho de masas vasculares, por ejemplo, un tumor que tiene mucha vascularización, ¿no? Aneurismas, ¿no? En el caso que haya habido una lesión iatrogénica, ¿no? Una lesión iatrogénica, por ejemplo, un pseudoaneurisma, ¿no? El contexto de traumatismo, ¿no? Viene un paciente que ha sido, por ejemplo, con herida de arma a fuego, herida de arma blanca, ¿no? Quieren saber si hay un compromiso de la arteria, por ejemplo, en este caso la femoral, ¿no? O arteria de otro segmento de los miembros, ¿no? Entonces quieren la evaluación Doppler para ver si ha habido un compromiso, ¿no? Para el seguimiento de procedimientos endovasculares, ¿no? También, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a procedimientos endovasculares también se utiliza el Doppler arterial. Para la evaluación de fístulas arteriovenosas también, ¿no? Entonces, vean que las indicaciones del Doppler arterial son varias, ¿no? Son varias, ¿no? Pero básicamente lo que utilizamos en mucha mayor magnitud es la enfermedad arterial. En la enfermedad arterial isquémica periférica es donde lo utilizamos con mayor frecuencia, ¿ya? Es pan de cada día esto, ¿no? Paciente que llega a la emergencia diabético, ¿no? Básicamente con mucha frecuencia se le pide su Doppler arterial. Pero hay algunas consideraciones técnicas que yo requiero para realizar la ecografía Doppler, ¿no? Eh, yo utilizo una sonda lineal, ¿ya? De 5 a 7 MHz para ver las arterias desde la ingle, es decir, desde la femoral común, hasta abajo, hasta la pedia, ¿no? Pero si yo quiero evaluar la aorta abdominal y las ilíacas, ahí sí yo utilizo la sonda convexa o curvilínea, ¿no? Pero la mayoría de los vasos se utilizan con sonda lineal, ¿no? Entonces, ¿qué yo voy a hacer con el modo B que le dije? ¿No? El modo B es la escala grises. Con el modo B yo detecto la morfología de la arteria, determino la presencia de placas, ¿no? Una placa, ¿no? Una placa que tiene contenido lipídico, contenido cálcico o contenido mixto, ¿no? Entonces, con el modo M yo visualizo la morfología de las placas. Con el Doppler color, yo veo la permeabilidad, ¿no? Veo si este vaso, ¿no? Es permeable, ¿no? Vean aquí cómo llena, ¿no? Entonces, es permeable, ¿no? La presencia de artefactos como el aliasing, ¿no? Con el Doppler espectral, como ya le dije hace un momento, ¿no? Ver velocidades picosistólicas, ¿no? Medir la velocidad picosistólica, ¿no? Entonces, tal, yo me interesa ver las velocidades. Como ustedes vean cómo se hace un Doppler arterial, el paciente está echado, de cúbito mirando al techo, de cúbito supino, ¿ya? El miembro inferior está así, en esta posición, levemente rotado hacia afuera, ¿ya? Con el fin de que la ingle esté aquí eh, bien visualizada, ¿ya? La rodilla ligeramente flexionada, ¿no? Entonces se evalúa desde la parte superior, ¿no? Las arterias femorales, la femoral superficial profunda, ¿no? Luego se va hacia la región posterior de la rodilla para evaluar la poplitea, ¿no? Y luego los segmentos intermedios, ¿no? Como la tibial anterior, tibial posterior, la pedia, el peroneo. La arteria poplitea lo podemos evaluar, ¿no? Diciéndole al paciente que flexione más la rodilla o lo ponemos en boca abajo o de cúbito ventral, ¿no? Entonces, la técnica de evaluación es esta, ¿no? La arteria femoral superficial se evalúa en sus tres tercios, en su tercio proximal, tercio medio, tercio distal, ¿ya? La arteria poplitea, miren, está en la parte posterior, yo la evalúo así, le pido al paciente que flexione mucho más la rodilla, ¿no? La arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior, ¿no? Entonces son las arterias que yo voy a evaluar obligatoriamente y voy a caracterizar su flujo, ¿ya?
Antes de eso tenemos que ver cómo es el flujo de las arterias y venas, ¿no? Como ustedes recuerdan, las venas tienen un flujo continuo, mientras que las arterias tienen un flujo pulsátil, ¿ya? Las arterias tienen un flujo pulsátil y las venas tienen un flujo continuo, excepto las venas que están cerca del corazón, ¿no? Por ejemplo, las venas subrepáticas son pulsátiles, ¿no? Las venas subrepáticas son pulsátiles y son venas, ¿no? Excepto esas venas que están cercanas al corazón, ¿no? El resto de venas tienen y arterias un flujo pulsátil. Y aquí viene un concepto bastante importante que quiero que presten atención. Ya, las arterias pueden ser de alta resistencia y de baja resistencia. Una arteria de alta resistencia es una arteria muy pulsátil, ¿ya? Que tiene una diástole invertida. ¿Quiénes son las arterias de alta resistencia? Las arterias periféricas, ¿no? Las que hemos visto hace un momento, ¿no? Las femorales, la poplitea, las tibiales, la peronea, la pedia. Esas son arterias de alta resistencia. ¿Y cuáles son las arterias de baja resistencia? Son aquellas que son poco pulsátiles y tienen una diástole positiva, ¿ya? Estas son las arterias intraparenquimatosas, es decir, las arterias viscerales, ¿no? Las arterias del hígado, ¿no? Arterias renales, ¿no? Son arterias de baja resistencia. Ahora, ¿cómo yo sé que una arteria es de alta resistencia y baja resistencia viendo solamente los gráficos? Miren aquí. Esta línea es importante, ¿ya? Este primer pico representa la sístole y este segundo la diástole, ¿ya? Este segundo es la diástole, este diástole, este diástole, este diástole, este diástole. Mientras la diástole esté más alto de la línea de base, significa que esta arteria, ¿no? Tiene más diástole. O sea, mientras esta diástole esté muy por encima, significa que esta arteria tiene baja resistencia. Repito, cuando la diástole está por encima de la línea de base, significa que son de baja resistencia. Mientras más alto esté, significa que más baja resistencia tiene. Mientras más se acerque a la línea de base, su resistencia va a ser menor. Perdón, su resistencia va a ser mayor. Y si se invierte como esta, son arterias de alta resistencia. ¿Quedó eso claro, chicos? Eso es un punto importante, ¿eh? Entonces, cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos esta arteria, entonces es una arteria de baja resistencia, pues, ¿no? Ni hablar, no nos hacemos problemas. Es una arteria probablemente del hígado, riñón, ¿no? De un órgano parenquimatoso, ¿no? Entonces, mientras la diástole esté más cerca de la línea de base, su resistencia va a ser mayor. Y si se invierte, como en el caso de la arteria periférica, es de alta resistencia, definitivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, me quedo con las arterias periféricas, ¿ya? Las arterias periféricas normales muestran una curva de alta resistencia, ¿ya? Tienen alta resistencia. ¿Por qué? Porque su diástole está invertida. Su diástole invertida, ¿no? Tiene tres componentes. El primer componente es este de aquí, es el primer pico, y este primer pico o primera elevación es el pico sistólico. Depende de la sístole cardíaca anterograda, ¿ya? Ese es el primer pico. Segundo pico, que es este, es la diástole invertida, ¿no? Depende de la resistencia periférica. Mientras más resistencia periférica tenga, se va a invertir. Y el tercer pico, que es un pico positivo, ¿ya? Está dado por la elasticidad de las paredes del vaso. Miren aquí, dos picos. Las arterias periféricas tienen una curva trifásica normal con tres componentes, ¿no? Dos picos positivos y un pico negativo. El primer pico positivo es la sístole, ¿ya? El pico sistólico. El segundo es la diástole invertida. Y el tercer pico es la diástole anterograda o positiva. Cada uno representa un elemento diferente. Y si me han entendido, a ver, si me han entendido,
por ejemplo, aquí, en este pico 3, ¿no? En este tercer pico, en un paciente mayor, supongamos que tenga 60, 70 años, ¿usted cómo cree que elasticidad de los vasos comparado con alguien de 20, 30 años? La elasticidad de los vasos. ¿Ven que sea igual? ¿Qué dice? ¿Sería igual la elasticidad de los vasos de una persona de 20, 30 años comparado con una de 60, 70 años? No, doctor. ¿Quién va a tener mayor elasticidad? La persona más joven, ¿no? La persona más joven. Entonces, ¿qué pasaría en un paciente mayor si este tercer pico depende de la elasticidad? Entonces, un paciente mayor probablemente pierda la elasticidad de su arteria y puede ser que yo ya no vea un trifásico, vea un bifásico. Eso es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, el tercer pico depende de la elasticidad del vaso. En pacientes, yo puedo ver un pico, una arteria periférica bifásica. ¿Por qué? Por la pérdida de elasticidad de los vasos. ¿Ya? Entonces, ese es un dato importante. Y quiero que lo recuerden porque eso se presta para varias preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es el protocolo de exploración del Doppler, no? El ángulo de Doppler es menos de 60 generalmente, ¿no? 60, lo mucho, pero casi siempre es menos de 60. ¿No? O sea, la angulación que yo debo tener con el traductor es menos de 60. Son cortes longitudinales, ¿no? Donde se analiza espectralmente. Cuando yo pongo aquí análisis espectral, referencia al Doppler espectral, ¿no? Es decir, velocidades. ¿No? Entonces yo voy a evaluar la teoría femoral común, la femoral superficial, poplitea, tibial anterior, tibial posterior, pérdida peronea. En cada uno de estos sitios, ¿no? Tengo que medir, cada localización, tengo que medir las velocidades sistólicas máximas, ¿ya? Entonces, uno mide la velocidad sistólica máxima, ¿ya? La máxima velocidad que yo encuentre. Si yo detecto un aumento brusco de la velocidad, tengo que medir también ese, ¿ya? O sea, si hay un cambio de velocidad, es- tengo que identificar engrosamiento de pared, calcificaciones, defectos endoluminales, aneurismas o cualquier alteración que yo visualice. Pues la técnica de exploración es así, miren, chicos, ¿no? Aquí está el trayecto lineal, ¿no? De la zona de la ingle, comienzo con las femorales, voy descendiendo, ¿no? Les había dicho que la femoral se da en su segmento proximal, medio distal, ¿no? El vaso tiene que verse así, totalmente lleno, con el Doppler color. Y miren aquí, obtengo una curva, en este caso, ¿no? Trifásica, ¿no? Una curva trifásica, lo cual es una curva espectral normal. Esa es la arteria femoral superficial. El caso de la poplitea, miren cómo, ¿no? La región posterior de la rodilla, igual, ¿no? En el Doppler color yo tengo una arteria muy bien definida, con flujo, con todo el flujo disponible, y en la evaluación espectral yo veo una velocidad, ¿no? Aquí aparece la velocidad, es 72, y su espectro, el espectro de esta arteria poplitea es trifásico, bueno, lo cual es un espectro normal. La arteria tibial posterior, bastante similar, ¿no? Acá está identificada detrás del melolo medial. Aquí está la arteria con el Doppler color, cómo se representa, todo está lleno, ¿no? Significa que está permeable. Con el Doppler espectral veo la curva trifásica, ¿no? Pico sistólico, diástole negativo y diástole anterógrada. Su velocidad de 80, ¿no? Su curva espectral está normal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos cuando estamos evaluando un Doppler, ¿no? Vemos la morfología de la arteria, vemos el Doppler color que llene toda la arteria, no significa que no tiene defectos endoluminales. Vemos el tipo de espectro de esta arteria, cuantificamos su velocidad, ¿ya?
Entonces, eso hacemos en cada segmento que les he mencionado, ¿no? Femoral superficial, femoral profunda, poplitea, ¿no? Tibial anterior, tibial posterior, peronea, pedia, ¿no? La arteria periférica que evaluamos se divide en tres categorías básicamente, ¿no? La ortoilíaca, la femoropoplitea y la tibio-peronea. De estas tres, la más común o el segmento más comprometido es el femoropopliteo. Es el más frecuente. Y de este segmento femoropopliteo, la localización más común es la oral superficial, pero en su segmento distal, ¿no? En el canal de los aductores. Esa es la zona donde vemos mayor compromiso arterial periférico. La progresión a una oclusión se produce lentamente en el tiempo, ¿no? Se produce lentamente en el tiempo. Entonces veamos, ¿no? Veamos, aquí está una representación de los diferentes segmentos que les he mencionado, el autoilíaco, el fémoro popliteo, ¿no? Y el tibio peroneo oclural, ¿no? O intrapopliteo. Veamos cómo se altera la onda Doppler, ¿no? En el caso de una enfermedad arterial periférica. Les he dicho que la onda normal es una onda trifásica, ¿no? Una onda trifásica. Puede haber una onda bifásica cuando, ¿no? Cuando es una onda bifásica, le dije que cuando se perdía la elasticidad de los vasos. Un paciente mayor tiene pérdida de elasticidad de vasos, puede ser bifásica. Si hay oclusión, disminuye la amplitud. Entonces son curvas más bajas, ya no va a ser una curva alta, son curvas más bajas, ¿no? Se alarga el tiempo, son curvas más anchas, ¿no? Se aborda la onda del flujo retrógrado, ¿no? Se puede abordar y hacerse monofásica, ¿no? Si se aborda la onda del flujo retrógrado, la onda negativa, se hace monofásica, ¿no? Entonces, una enfermedad arterial periférica, vamos a encontrar una onda achatada, ancha y monofásica. ¿Ya? Entonces, miren lo que digo. El espectro en una enfermedad arterial periférica va a ser una onda baja, de baja, ancha y con pérdida de flujo retrógrado, ¿no? Entonces, este pico negativo no lo va a tener, entonces todo va a ser positivo y va a ser monofásica. ¿Ven? De trifásica que es normalmente monofásica. Una onda monofásica es patológica. Una onda monofásica en las arterias es patológica. No olvida ese concepto. Mire lo que pasa aquí. Es una representación, ¿no? En el cual yo veo una zona que está normal, una zona que está estenótica, por un trombo aquí, por una enfermedad aterosclerótica. ¿Qué pasa, no? En el flujo preestenótico y qué pasa en el flujo postestenótico. El normal, la parte normal, como está la arteria, como les he dicho hace un momento, ¿no? Una onda trifásica, como de, ¿no? Un pico sistólico, una diástole invertida, ¿no? Una diástole positiva. Veamos qué pasa aquí en la zona de estenosis. ¿Qué está pasando aquí? Si ustedes comparan esto con esto, ¿no? Este pico está más ancho. Esto está más alto. Y si ustedes ven debajo de esto, aquí hay aquí se ve negrito y aquí se ve más gris, ¿no? Esto es un ensanchamiento del espectro, digamos. Entonces, la velocidad va a ser mayor, va a haber un ensanchamiento, es una onda mucho más ancha, más sucia, por decirlo así, ¿ya? Entonces, tiene velocidad picostólica más ancha y hay un ensanchamiento espectral. Esa es en la zona de la estenosis. ¿Qué pasa antes en el flujo preestenótico, antes de la estenosis? En el flujo preestenótico voy a encontrar una curva bifásica, ¿ven? Una curva bifásica. Se pierde el componente diastólico positivo, ¿no? Entonces veo un componente sistólico, el sistólico y el diastólico negativo, ¿no? Pero esta onda ya es más pequeña, es ancha igual, ¿no? ¿Y qué pasa con el flujo postestenótico? El flujo postestenótico, es decir, luego de la estenosis voy a ver ya no una curva bifásica, ya no una curva trifásica, voy a ver una curva monofásica. Si ustedes comparan esta con esta está más, por decirlo así, más llena, ¿no? Es más ancha, es más baja y solamente tiene una curva positiva, ¿no? Es decir,
Es una onda monofásica, ¿no? Y como es más ancha y como es más baja, se llama así, ¿no? Tardía, porque se demora más, y parvus, porque es pequeña, ¿no? Si baja, tardos parvus. Entonces, cuando ustedes escuchen ahí o lean ahí onda tardos parvus, esto básicamente hace a una onda monofásica, ¿no? De baja amplitud y ancha, ¿no? Por el contexto de una estenosis, ¿no? De un flujo postestenótico, ¿ya? Entonces, una onda Taurus parvus es una onda de un flujo postestenótico, ¿no? En una zona de estenosis, ¿no? Entonces, significa que este paciente tiene una estenosis en una de sus arterias, ¿no? Como le dije hace un momento, una onda monofásica es patológica, ¿ya? Es patológica. Entonces, reconocer esto es importante, cómo varían las diferentes ondas en el contexto de una enfermedad arterial periférica, ya sea en el segmento estenótico, en el segmento preestenótico y en el segmento postestenótico, que es variable las diferentes ondas. ¿Ok? Entonces, esa fue la evaluación de una enfermedad arterial periférica, pero también con el Doppler nosotros podemos evaluar el sistema venoso de los miembros inferiores. Y es bastante solicitado, ¿no? Y muy útil la evaluación de las venas, ¿no? Con el Doppler. ¿Cuáles son las indicaciones del Doppler venoso, no? Bueno, evaluar trombosis venosa, sobre todo la profunda, ¿no? La trombosis venosa profunda, ¿no? Es evaluada, perdón, muchos. En el caso de trombosis venosa profunda, en insuficiencia venosa crónica también utilizamos el Doppler y de forma secundaria para evaluar venas varicosas, pero sobre todo en trombosis profunda. Ahí el Doppler venoso cobra su mayor relevancia en la evaluación de la trombosis venosa profunda. Veamos entonces. Para eso tengo que saber cómo es el sistema venoso, ¿ya? El sistema venoso tiene dos sistemas, un sistema conductor y un sistema conector. El sistema conductor está dado por el sistema venoso superficial y profundo, y el sistema conector está dado por las perforantes. Quiero que vean este esquema. La fascia profunda va a ser importante aquí, porque la fascia profunda me va a dividir todo lo que esté profundo lo que esté a esta fascia, va a ser el sistema. Todo lo que esté superficial a esta va a ser el sistema superficial. Entonces, ¿qué es una perforante? Es una vena que atraviesa la fascia, ya que comunica el sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial. Entonces, ¿cuál es el concepto de una vena perforante? Es aquel que atraviesa la fascia profunda, ¿no? Conectando las venas superficiales y las venas profundas. ¿Ok? Un esquema aquí. Esto es la fascia venosa profunda. Entonces, esta vena que está, ¿no? Una vena del sistema superficial. Esta vena de aquí sería una vena del sistema venoso profundo. Y esta vena que atraviesa la fascia profunda es una vena perforante, ¿no? Entonces, el concepto es ese. Esta vena comunica, ¿no? Comunica el sistema superficial y profundo atravesando la fascia muy profunda. Entonces, esa es una vena perforante. Entonces, esos son los componentes del sistema venoso, ¿no? El sistema venoso conductor, dado por el sistema venoso profundo y superficial, y el conector por las perforantes. Pues el sistema venoso profundo está dado por la vena femoral,
la vena poplitea, el tronco tibio peroneo, las venas tibiales, las venas peroneas, las venas perias. Recordar que a partir de las infrapopliteas, es decir, debajo de la poplitea, van a haber dos venas o hasta tres por arteria. Eso pregunta. ¿Ya? Dos o tres venas tibiales, dos o tres venas peroneas, dos o tres venas perias. ¿Ya? Mientras que venas femoral y poplitea van a haber solamente una. El sistema venoso superficial está dado por la vena safena interna o mayor y la safena externa o menor. Y las venas perforantes son aquellas que comunican estos dos sistemas. ¿Okay? Entonces, miren este esquema, ¿no? La vena cabo inferior, la vena ilíaca externa, la vena femoral común, la vena femoral profunda, la superficial, ¿no? La vena poplitea. Si se dan cuenta, hasta aquí todas estas venas son únicas, hasta la poplitea. Y los segmentos infrapopliteos, es decir, la tibial anterior, tibial posterior y peroneas, se están duplicadas. Y eso es un punto importante a tener en cuenta. Muchas veces, cuando es un estudio de Doppler, una de las venas se trombosa, ¿no? En el caso de las infrapopliteas, ¿no? Y eso hay que mencionarlo en el informe, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber que las venas infrapopliteas son dos, ¿no? Si está trombosada, una quizás está trombosada o quizás las dos. El sistema venoso superficial está dado por la safena. Miren, la safena, miren desde dónde va. Desde la ingle hasta la pierna, ¿ven acá? Todo este trayecto sigue la vena safena. La vena safena mayor y la vena safena menor. Tienen un trayecto más posterior. Entonces, la vena safena mayor va desde la ingle, porque a este nivel de vena la femoral, sigue este trayecto descendente a nivel del muslo, ¿no? En la región medial de la pierna, ¿no? Y hacia el nivel del pie termina, ¿no? A este nivel. Entonces sigue todo este trayecto. Todos esos sistemas safeno mayor, ¿no? Y el safeno menor tiene este trayecto, ¿no? Detrás, se origina detrás del malleolo, ¿no? Va ascendiendo la parte posterior de la pantorrilla, ¿no? Y llega a la fosa poplitea donde se emboca en la vena poplitea, ¿no? Ese es su trayecto. Son las venas del compartimiento superficial. ¿Cuáles son las características de las venas de las miembros inferiores? Pues características que deben tener todas las venas normales, ¿no? Las venas profundas, superficiales, tienen ciertos criterios, ¿no? Un criterio importante es que en el modo B yo lo voy a ver anecoico, es decir, la vena va a estar totalmente negra, como aquí, ven acá. Esta vena es anecoica, tiene paredes finas y lisas. Cuando uno comprime con el traductor, la vena comprime completamente. Cuando yo aplico el Doppler color, se llena todo. Todo tiene que llenar. Cuando yo aplico el Doppler espectral, va a haber una fasicidad. ¿Qué dice esto? Miren, varía, ¿no? Con inspiración y expiración, ¿ven? Se eleva con la expiración, desciende con la inspiración. O sea, tiene que ser fásico. No puede ser, o sea, no puede ser que sea continuo así, ¿no? Tiene que variar con inspiración y expiración. Eso es lo normal. Si la vena es competente, va a tener un solo flujo. Las venas tienen un solo flujo. Ya, no puede haber una vena que, que va en dos direcciones. ¿Ya? Su flujo, para que sea competente, tiene que ser un flujo unidireccional. Pero miren aquí, en el modo B es anecoica, como les he dicho, ¿ven? Totalmente negra, no tiene que tener ecos en su interior. ¿Ya? Cuando yo aplico el Doppler color, se llena, ¿no? Ven aquí, aquí está la vena, aquí está la arteria, ¿no? Un llenado completo. El espectro, miren cómo varía, ¿no? Hay uno hacia arriba, otro hacia abajo. Eso es lo normal, tiene que variar, ¿no? No puede ser que todo esté en una sola zona de forma continua, ¿no?
es variable, ¿no? Es fásico. Cuando comprimimos, miren, esta es la arteria, esta es la vena. El que comprime es la vena, ¿ven? Tiene que colapsar completamente. ¿Qué pasa si no colapsa completamente? Probablemente tenga un coágulo o un trombo en su interior. Aquí está la vena, yo comprimo y ya ven, colapsó. Eso es lo normal. Debe llenar toda la luz del vaso y no parcialmente. Miren, aquí está la arteria, aquí está la vena, miren cómo llena toda la vena, ¿ven? Todo su luz se ha llenado, ¿no? Y eso es lo normal, tiene que estar lleno, ¿no? Si no llena todo su lumen, significa que está ocupado por algún material, puede ser un trombo, ¿no? Que podría ser un coágulo, ¿no? ¿Y cuál es el protocolo para explorar las venas? Si recuerdan, el protocolo de arterial era el paciente en decúbito supino, ¿no? Aquí idealmente más fisiológico es que el paciente esté de pie para evaluar las venas, ¿no? Se utiliza un traductor lineal también, ¿no? Y muy similar al anterior, modo B, en Doppler color y Doppler espectral, ¿no? Una ganancia, un 50-60%, ¿no? Utilizamos maniobra de Valsalva, ¿no? Para ver cómo varía, cómo varían las venas. Lo cual la exposición es algo similar, ¿no? Parte de la ingle va descendiendo, ¿no? También evalúo las diferentes venas, ¿no? La femoral común, su posición superior, medio, inferior, ¿no? Ahí yo detecto fácilmente, ¿no? La unión del sistema nervioso porque, con la safena, con la femoral, porque tiene esta configuración, ¿no? Aquí, hacia la vena femoral común, su desembocadura de la safena y la arteria femoral. Estos tres elementos yo los detecto fácilmente porque dan esta configuración. No deja de Mickey Mouse, si se dice, ¿no? Esta es una zona característica, ¿no? Ven aquí, esta es la zona característica. Yo ahí comienzo la evaluación de la unión safeno-femoral. Veo aquí la confluencia de las safenas, ¿no? De las femorales, perdón. Aquí está la femoral común, la superficial y profunda. Evalúo la vena poplitea, recuerden, posterior a la rodilla, las tibiales posteriores, ¿no? Miren, aquí se dan cuenta, las tibiales ya tienen dos arterias y dos venas, ¿no? Eso es algo característico, no olvidar eso. En el contexto que yo les decía para evaluar trombosis venosa profunda, y esa es pregunta importante, el gol estándar es el Doppler, ¿ya? O sea, el gol estándar para evaluar la trombosis venosa profunda es la ecografía Doppler venosa. La sensibilidad del Doppler venoso es a nivel suprapatelar, es decir, por encima de la patela, cuando hay trombosis de la arteria superficial no ilíacas, su sensibilidad es 97%. En las arterias infrapopliteas, es decir, la tibial anterior, tibial posterior peronea, su sensibilidad disminuye a 73%. Otra cosa a recordar, un dato importante, es que la trombosis venosa profunda se localiza el 98% de los miembros inferiores y solamente un 2% en el miembro superior, es decir, en las venas de los brazos, los antebrazos, de la axila, ¿no? Yo, otro punto importante a recordar es la severidad, ¿no? El riesgo, ¿no? Cuando uno tiene un trombo en los miembros inferiores, la posibilidad de embolia pulmonar es alta. Es más alta comparada con un trombo en los miembros superiores. Entonces, si ustedes recuerdan los casos de tromboembolismo pulmonar, cuando hay un tromboembolismo pulmonar, generalmente hay una trombosis profunda. Es tanta así la asociación que cuando yo tengo un paciente con trombosis, con tromboembolismo arterial, tengo que hacer una trombosis, una ecografía de Doppler venosa para buscar un trombo en miembros inferiores. ¿Ya? Es tanto así es la asociación que es obligatorio hacer eso. Miren aquí, estas son las diapositivas que voy a ver. Si ustedes comparan esta pierna es más voluminosa, es mucho más brillante. Hacia esta zona del pie está eritematosa, ¿no? ¿No? Igual aquí, ¿no? Esta
más brillante, más voluminosa, más tensa, ¿no? Obviamente, y dolor. ¿Qué voy a encontrar ecográficamente una trombosis venosa profunda? Primero que cuando yo comprimo es un segmento venoso no compresible. No va a comprimir, ¿ya? Dependiendo de si es agudo o crónico, si es un trombo agudo, la vena va a dilatarse. Si es un trombo crónico, una trombosis crónica, la vena va a disminuir de calibre. Recuerden que yo les decía que había una fascicidad durante la inspiración o expiración. Entonces aquí se pierde la fascicidad. Entonces la vena va a tener un flujo así continuo, ¿no? Lineal. Ya no va a haber esa fascicidad, ¿no? De elevación, caída, ya no va a haber. Flujo de color ausente, es decir, no va a haber, dependiendo de esto, ¿no? Si yo le pongo el Doppler color y no hay flujo, significa que hay un trombo completo, pues, ¿no? Si se llena parcialmente, hay un trombo parcial, pues, ¿no? Y luego un momento el flujo en las venas superficiales. Esta es la arteria, esta es la vena. Miren aquí, esto es la normal, esta es la arteria y esta es la vena. Si yo comparo esta vena con esta es mucho más grande. Esta es la arteria, esta es una vena y esta es otra vena. Si ustedes comparan, esta vena es anecoica, mientras que esta vena tiene un contenido endoluminal. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? En una trombosis venosa profunda, ¿no? En el modo M, cuando es aguda, lo normal que sea esto, pero cuando es agudo va a aumentar su calibre. Cuando es crónico va a disminuir. Cuando yo comprimo con el traductor, ¿no? Lo normal es que comprima totalmente. En el caso de una trombosis oclusiva no va a comprimir, ni en la aguda ni en la crónica. En el caso de Doppler color, todo llena, todo va a llenar. En el caso de una trombosis aguda, no va a llenar. En los dos no llena completamente. Los normales que sea fásico, les había dicho, ¿no? Asciende, desciende, asciende, desciende. Es un flujo fásico, ¿no? Pero cuando hay una trombosis venosa profunda, el flujo va a estar ausente, ¿no? Es así, miren. Lineal, lineal, ¿no? Pierde la fasicidad, ya no hay fasicidad. Entonces, esas son las características que yo voy a encontrar en una trombosis venosa profunda, ¿no? Características a tener en cuenta para hacer un buen diagnóstico. Muy bien, chicos. Eso es lo que les quería para ustedes. Si tienen preguntas, con mucho gusto las voy a responder. No olvidar lo que hemos visto, chicos, que para evaluar el sistema arterial hay métodos invasivos y no invasivos. El invasivo es la radiografía, ¿ya? La radiografía por sustracción digital, que como hemos visto me permite hacer procedimientos terapéuticos, ¿no? Y diagnósticos. Y como métodos no invasivos tenemos la tomografía, resonancia magnética y la ecografía Doppler, ¿no? Cada uno de estos métodos no invasivos tienen sus características, ¿no? Y tienen un contexto clínico en el cual yo voy a usar mucho más, ¿no? Yo voy a usarlo mucho más. Preguntas, chicos, preguntas, dudas. No olviden el espectro de la enfermedad oclusiva, que es característico cómo varía cuando hay una crisis o un trombo, eso es importante. No olvidar la trombosis venosa profunda, que el núcleo es el gol estándar y qué características tiene. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces yo les voy a pasar las clases a la delegada, no se preocupen. Repasen y lo que hemos hecho hincapié, ¿no? Que son datos importantes, son puntos importantes en nuestra práctica clínica diaria. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Tengan buenas tardes.
Gracias, Buenas noches, doctor. aprovecho. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Gracias, cuídese. doctor. Buenas noches.